Hola, namaste, yo soy Pía y estoy muy feliz que estés en mi canal. ¿Estás interesada o interesado en empezar una práctica de yoga, pero todavía tienes muchas dudas e incluso no sabes ni siquiera exactamente qué es yoga? No te preocupes, en este video te voy a enseñar o a decir todo lo que necesitas saber para antes de iniciar una práctica de yoga. Lo primero es que el yoga no es lo que estás acostumbrado a ver o a pensar. ¿Cómo así? Sí, lo que normalmente estamos acostumbrados a ver o a imaginarnos cuando pensamos en yoga son todas estas posturas o poses, especialmente de mujeres muy flexibles o hombres también muy flexibles o también muy fuertes haciendo posturas de balance de brazos. Pero esto no es yoga. ¿Cómo? Bueno, por lo menos no en la parte convencional o completa de la definición de yoga. El yoga es mucho más que una práctica física, es una práctica espiritual que incluye mucho más. Entonces, estas posturas que vemos realmente es una parte, la parte física, de muchos otros aspectos que incluye la filosofía del yoga. Esta práctica de posturas o estas posturas realmente se llaman asanas en sánscrito, que es el idioma antiguo de la India. Así que si queremos ser más exactos, lo que vas a practicar es yoga asana, la práctica de las posturas. Pero modernamente lo hemos abreviado como yoga. 2. El yoga no es una religión. El yoga es considerado una filosofía, un estilo de vida e incluye ciertos principios o códigos de conducta. Sin embargo, no es considerado una religión y no debe ser vista como una religión. Como el yoga se originó y se empezó a esparcir en la India, está permeada por la religión hindú. Y por tanto vas a encontrar en muchos textos que hablan de yoga muchos nombres de deidades de esta religión. También cuando vas a un estudio de yoga o en los mismos textos puedes ver imágenes o figuras de deidades de esta religión. Sin embargo, debes verlos más como parábolas o como enseñanzas que te sirvan en tu vida. Realmente puedes practicar yoga perteneciendo a cualquier religión o incluso sin tener ninguna religión como tal. Pero entonces, ¿qué es yoga? Y aquí nos vamos al tercer punto. El yoga, como lo mencioné anteriormente, es una filosofía, un estilo de vida, una práctica espiritual. La definición realmente significa unión. Y esa unión con lo divino, esa unión con todo el universo es lo que queremos experimentar al practicar yoga como filosofía. También te invito a dar clic en este enlace donde puedes aprender un poquito más sobre qué es yoga y la historia del yoga. 4. Hay diferentes estilos de yoga asana, de práctica física de yoga. Esto es muy importante antes de que vayas a ir a una clase de yoga en un estudio o en tu casa, ya que hay prácticas de yoga física para todos los gustos. Hay prácticas que son un poco más suaves, hay prácticas que son un poco más fluidas o incluso bastante retadoras. Están, por ejemplo, las prácticas de Ashtanga Yoga, de un Power Yoga, que de nuevo, como su nombre lo indica, es bien poderosa. Vas a hacer bastantes balances de brazos, seguramente vas a sudar y te vas a retar. Pero hay prácticas un poco más suaves como la restaurativa, como Yin Yoga. Hay prácticas de yoga más energéticas como lo es un Kundalini Yoga. Antes de ir entonces a una clase de yoga, ya sea en un estudio o en tu casa online, te sugiero buscar el nombre de la práctica de yoga o preguntarle al profesor y preguntarle más o menos cómo es la práctica o buscar en Google, para que no te vayas a llevar sorpresas. Sin embargo, también soltar las expectativas es parte de lo que practicamos en yoga. En todo caso, si es la primera vez que vas a practicar, es importante que le digas al profesor y ojalá buscar una clase específica para principiantes. Aquí te voy a dejar un enlace de mis clases de yoga para principiantes nivel básico. 5. ¿Qué necesitas como tal para ya realizar tu práctica de yoga asana? No necesitas mucho. Realmente lo que más necesitas es la voluntad y las ganas de realizar una práctica de yoga constante, al menos, ojalá, 3 veces o 2 veces por semana. Y además de esto, solo necesitas un mat o una esterilla de yoga. Entonces, aunque realmente lo único que necesitas como físico para practicar yoga es el mat de yoga, aunque de nuevo hay personas que incluso sin mat practican, sí hay otras 3 cosas que te sugiero que tengas si vas a practicar regularmente que te van a ayudar a tu práctica. La primera son 2 bloques de yoga, una tira para estirar y 3, un cojín de yoga. Los bloques te ayudarán a apoyar tu mano cuando no alcances en muchas posturas llegar a tu mat. Y es mejor tener 2 que 1.
La tira va a ser como la extensión de tus manos también en muchas posturas que necesites estirar y, digamos, alcanzar tus pies. Aunque no es necesario, tener la tira va a ser de nuevo como tu extensión y te va a ayudar mucho mejor a sentir el estiramiento. Y el cojín puede ser un cojín redondo o un cojín alargado como estos, te va a permitir elevar tus caderas en posturas de meditación como esta, cuando vayas a meditar, para iniciar tu práctica, para finalizar, o incluso también en muchas posturas donde estás sentada y necesitas irte hacia adelante. Eso te va a ayudar bastante. De nuevo, no son necesarios, siempre hay modificaciones que puedes hacer sin estos props o ayuditas, pero tenerlos facilita mucho la práctica. Sexto, etiqueta de un estudio de yoga, físico o virtual. Ya te inscribiste a una clase de yoga, pero es importante conocer la etiqueta del estudio o del lugar donde vas a practicar. Aquí te doy algunas recomendaciones. Asegúrate de llegar al menos 15 minutos antes. Esto te dará tiempo para conocer el lugar, para hablar con el profesor. Es muy importante que le digas que es tu primera vez que vas a practicar o si tienes alguna condición médica o física que él deba conocer, como alguna lesión o molestia. Eso también te da tiempo de acomodarte, de llegar relajado y no llegar en apuros, sino tener tiempo como para llegar a ese espacio, respirar, incluso antes de que empiece la práctica, de pronto conocer a otras personas. Y también es muy importante, hablando del espacio, que si es un estudio físico, te ubiques en la parte de atrás. Eso es lo que yo normalmente aconsejo. Pensamos a veces lo contrario, pero normalmente un profesor bueno está guiando más bien con la palabra que con su práctica. Entonces, si el profesor está caminando por el estudio, te vas a sentir perdido porque el profesor de nuevo no va a estar adelante practicando necesariamente, sino que va a estar más bien mirando, observando a los estudiantes. Entonces, si tú te haces atrás, es más fácil ver a los practicantes que ya llevan más tiempo y que saben un poco las poses, los ves desde adelante y no tienes que estar viendo tanto hacia los lados y sentirte tan perdido, sino que levemente miras hacia adelante, sabes qué está haciendo y haces tu pose. La idea es no comer nada pesado, una comida grande antes de una práctica de yoga. Ojalá la última comida grande y pesada sea hasta 2 horas antes. Un snack ligero, puedes comerlo si necesitas energía. Esto está perfecto, una manzana o un snack pequeño de nuevo. Y también es muy importante que te hidrates bastante antes de la práctica, especialmente si sabes que va a ser un yoga más intenso o un hot yoga. Es muy importante que te hidrates porque es mejor hidratarse antes para evitar en la práctica estar distraída y estar tomando de tu termo, aunque si lo necesitas también lo puedes hacer, pero mejor estar hidratada desde antes. Entra al salón de yoga o shala, como le llamamos, en silencio. Un shala es considerado como un espacio casi que sagrado, con una muy bonita energía y un espacio para estar en calma. Muchos estudiantes quieren estar ahí en calma antes de que empiece la clase o incluso están meditando, así que intenta entrar lo más en silencio que puedas. Y si por alguna razón llegas a entrar cuando ya ha empezado la meditación inicial, asegúrate de esperar atrás o incluso esperar a entrar hasta que se termine. Normalmente se canta un Om y ya después sí entrar y sacar tu mat y acomodar para de nuevo no distorsionar o no interrumpir más bien la meditación que están haciendo. Cuando pongas tu mat, evita tener lo menos posible alrededor de tu mat. Solamente los props, que son las ayuditas estas como los ladrillos, el cojín, una toalla, sobre todo si va a ser hot yoga, y de pronto tu botellita de agua si sientes que lo vas a necesitar. El celular asegura de ponerlo en silencio o en vibración y ojalá no esté ahí en tu mat porque de nuevo es otra distracción. Queremos evitar la mayor cantidad de distracciones que podamos tener para hacérsela más fácil a nuestra mente, especialmente si estamos iniciando. Así que de nuevo, entre más simple, mejor. Si vas a filmar, pregúntale primero al profesor si esto es posible y sobre todo también asegúrate de que solamente seas tú quien va a salir o preguntar a las personas que saldrían si llegas a filmar. Bueno, y si vas a practicar desde tu casa, muchas de estas recomendaciones también aplican, sobre todo ingresar con tiempo a la clase, de pronto unos 10 minutos, ya no vas a necesitar de pronto 15 minutos, pero 10 minutos antes para asegurarte de acomodar tu cámara, que escuches, que te escuchen. También preguntarle al profesor qué ángulo prefiere, si prefiere que te vea horizontal, vertical.
Así que esto es muy importante. Bien, de nuevo, evita tener distracciones, trata de buscar un lugar lo más calmado en tu casa que puedas. Decóralo también como más te gusta, puedes prender una velita, un incienso, hacerlo como un espacio sagrado que te invite realmente a practicar. Ojalá donde pudieras dejar siempre tu mat ahí, ya que así va a ser más fácil que realmente tengas una práctica regular. Bueno, y por último, como número 7, tenemos palabras que debes saber para practicar yoga. Realmente estas son palabras que usamos mucho en la comunidad de yoga, usamos mucho los profesores, especialmente en sánscrito, que al escucharla te vas a sentir tal vez perdido o perdida. No necesitas conocerlas. Sin embargo, tener una idea, una noción de qué significan es bueno para antes de empezar tu práctica de yoga. La primera son los mantras. Los mantras son palabras, aunque más bien son sonidos, vibraciones, pero también pueden ser frases completas que se usan mucho, sobre todo en la práctica de meditación, pero también pueden usarse en una práctica física o de yoga asana. Son sonidos. Se dice que por su vibración tienen cierto poder energético. Como lo mencioné, algunos mantras pueden ser frases largas compuestas por varias palabras o pueden ser simplemente unas palabras cortas de una sola sílaba, como lo es el mantra Om. El Om probablemente ya lo has escuchado y lo escucharás seguramente en muchas de las prácticas, en muchas de las clases. Normalmente se usa ya sea para abrir una práctica o para cerrar una práctica. Se dice que el Om es el sonido universal del que surgieron los otros o el resto de los sonidos, del que surgió la creación. En nuestro vocabulario se representa por las letras A, U y M, que representan a su vez la A, la iniciación, la U, el sostenimiento, el mantenimiento, y la M, la destrucción, más bien transformación. Y esto pues es el círculo del que se habla mucho en yoga, que es un círculo de continuidad. Todo está en continuo cambio y inicio, sostenimiento y transformación. Todo, incluso la vida, nuestra vida. Es importante que sepas que tú decides si quieres o no cantar el Om, o simplemente escucharlo y sentir la vibración. Es importante también que si te vas a unir, trates de unirte al unísono, de crear este sonido armonioso con los demás. Tu voz no necesita sobresalir ni ser quien más dure cantando el Om. Así que no te vayas a ahogar solamente por tratar de durar lo más largo que puedas. Namaste es una palabra que seguramente has escuchado. De hecho, inicié este video con Namaste y vas a escuchar bastante también para iniciar o para finalizar una práctica. En India se saluda también de esta forma. Es una forma de saludar, de honrar a la persona y también como un significado de la luz, la divinidad que hay en mí, honra y reconoce la divinidad que hay en ti. De nuevo, se usa normalmente con las manos en postura de oración, las dos palmas juntas y normalmente con una reverencia para reconocer y honrar esa divinidad que está al frente de nosotros. Y los chakras también es algo que se escucha bastante, es un tema bastante bonito. Realmente los chakras significan esos centros energéticos que tenemos alrededor de nuestro cuerpo. En yoga principalmente se hablan de 7, pero se dicen que hay muchos más centros energéticos. Y la idea con la práctica de yoga precisamente es liberar esa energía, que la energía que tenemos en nuestro cuerpo, que la energía vital no se quede estancada en esos centros energéticos, sino que circule libremente, sacando esa energía vital y llevándola a irradiar nuestra vida y la de los demás y a generar un balance en nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Bueno, y estas eran las principales palabras que querías que supieras. Hay muchas más, así como hay muchos más aspectos, pero esto es lo básico y tú vas a ir aprendiendo a medida que vayas practicando más, a medida que tú mismo o misma vayas queriendo ahondar en la filosofía del yoga. Déjame saber cómo te pareció y bueno, bienvenido. Espero empieces una práctica regular de yoga para realmente recibir y experimentar y vivir los beneficios de esta linda práctica y filosofía de vida. Namaste.